sé que va a ser algo de bendición para todos nosotros. Me incluyo estar un par de semanas hablando acerca de la importancia, acerca de este llamado a evangelizar. Y Lisette, por ahí está Lisette, por ahí está Lisette. Allá está Lisette. ¿Cuánto tiempo se va, Lisette? Ah, 2 semanas nomás. Ah, ya, menos mal. Así que vamos a orar por Jorge. Así que va a llorar 2 semanas. Por favor, inviten a Jorge a la casa, ya que pobre hombre, oye, ya empezó, lo van a ver ahí medio lagrimeando. Dice que está bien, pero es mentira. Así que vamos a orar vamos a orar por Lisette, por su viaje, y va a alcanzar a ver a sus niños también. Así que muy lindo. Oremos por Lisette, que está ahí atrás. Señor, bendice a nuestra querida Lisette en su viaje, en su estadía, que sea tiempo maravilloso también con sus niños, en lo profesional. Bendícela, Señor, que pueda cumplir todos los objetivos y todo lo que ella tiene por hacer. Es una familia que nos bendice mucho y pedimos, Señor, que devuelvas a sus vidas tanto que ellos también has dado. Bendícele, te damos gracias por ella, Señor. Que este viaje sea de mucho provecho en todo sentido. Guárdala, cuídala en el nombre de Jesús. Amén. Cuida las maletas, que es lo más. Queridos, estamos hablando acerca del llamado a evangelizar, así que la semana pasada vimos algo muy breve, en la siguiente, ¿sí? Que es ahí, vamos, respecto de qué es evangelizar. Estuvimos conversando y qué es evangelizar y qué no es evangelizar. La semana pasada ahí pudimos conversar y algo muy rápido para poder resumir. Hablábamos de que evangelizar es compartir esta buena noticia, lo que Cristo hizo por nosotros. Una palabra maravillosa, el evangelizar, que proviene del euangelion. ¿Se acuerdan dónde venía el de evangelizar? Esa el eu, de la palabra eureka, de algo que nos trae mucha alegría. El eureka, la evangelización. Ahí está, ¿qué es evangelizar? Y, y el angelizar, que viene después, es respecto de dar un mensaje. Hoy tenemos un mensaje maravilloso para dar, para anunciar de esperanza, de paz, de lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros tenemos un mensaje de amor, de esperanza, para compartir a un mundo desesperanzado. Eso es evangelizar. ¿Qué no es evangelizar? Es obligar, es tratar de imponer. La verdad es que por mucho tiempo, hasta siglos, nos acostumbramos a que lo que llamamos el mundo cristiano, los valores cristianos fuesen impuestos por la fuerza. Y eso no es evangelizar. Evangelizar es una invitación al arrepentimiento, a dejar que el Señor transforme nuestros corazones. Y de esa forma que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas con Cristo en Él puedan ser sal y puedan ser luz en un mundo que tanto lo necesita. Por lo tanto, evangelizar no es imponer. Y quizás podemos usar también el ejemplo para los que somos papás. Con lo que amamos a nuestros hijos, pucha, que me encantaría obligarlos a seguir el camino del Señor. Me encantaría, daría cualquier cosa por poder obligarlos. Pero no es el camino, no es el camino. La forma es instruirlos, es guiarlos, es darles un ejemplo también como padres, como matrimonio, e invitarles a conocer a Cristo. Pero esto es una invitación. Por lo tanto, evangelizar nunca puede ser una obligación ni algo impositivo, sino que evangelizar es compartir, es persuadir, es invitar, es un llamado a que cada persona pueda tomar una decisión de seguir a Cristo, de arrepentirse y hacer un cambio en su vida para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él hay buenas noticias, en Él hay esperanza, en Él creemos que está la esperanza que este mundo necesita. La esperanza de este mundo, no, personalmente, no creo que esté en el avance científico, que ayuda demasiado. La esperanza de este mundo no, creo que no está en la economía, que ayuda demasiado cuando está bien. La esperanza de este mundo no puede estar para mí en la política, que ayuda demasiado cuando hay políticos también honestos, que quieren hacer bien las cosas para su país. Pero ahí no puede estar nuestra esperanza. Nuestra esperanza como cristianos está puesta
en Cristo. Y en Él sí hay esperanza, en Él hay buenas noticias, en Él podemos anunciar estas buenas noticias de que ahora podemos tener un encuentro con nuestro Creador. Eso es evangelizar, no una obligación. El mandato lo vimos en Mateo 28, en donde Él nos dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es lo que compartimos la semana pasada. Y hoy nos vamos a pasar al ejemplo de Jesús. Yo quiero hoy compartir, es un pasaje, bueno, la verdad es que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, así que te invito, vamos a ir más o menos rápido, pero te invito a que pongas atención porque de verdad creo que en este pasaje vamos a encontrar un par de puntos que son claves también de lo que somos como iglesia. Entonces te invito a poner atención. Así que pasamos a un encuentro maravilloso que tuvo Jesús con una mujer que quedó en la historia, y vamos a ver por qué, que es la que conocemos como la mujer samaritana. Pero para poder entender esta historia, primero tenemos que entender quiénes eran los samaritanos. Así que por favor, ponga atención, vamos a ir más o menos rapidito, pero quiero que entiendas el fondo, el concepto y algunos puntos acá que para nosotros como iglesia son muy importantes. La verdad que la mejor historia o el mejor relato que encuentro sobre los samaritanos está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 17, que nos cuenta un poco quiénes eran los samaritanos. Así que al lado derecho, aquí tú tienes, ahí los que están en la casa se lo imaginan, pero tenemos lo que era la Palestina en el siglo I, ¿ok? En el siglo I, la Palestina de la época estaba dividida en provincias. Y las principales, que son aquellas que salen nombradas en los relatos del Nuevo Testamento, es todo lo que es Galilea, que está arriba, la Galilea, y abajo que está Judea. Son los principales lugares en donde tú vas a escuchar que dice que Jesús comenzó el ministerio, de Galilea se fue a Judea, estaba en Jerusalén, luego subió a Galilea. Así que saquen sus lápices, hojas, vamos a hacer una prueba. Sería bueno, una prueba de geografía. Entonces tenemos arriba Galilea y abajo Judea, que son las dos principales provincias. Adentro de esas provincias habían ciudades, pueblos. ¿Ok? Entonces, sin quizá entrar, bueno, al lado izquierdo está lo que conocemos hasta hoy día como el mar Mediterráneo. Y alcanzan a ver la mancha de Galilea, ¿sí? No se preocupen, no necesitan ver las letras, pero alcanzan a ver Galilea, ¿sí? Eso es la provincia de Galilea. Y en la provincia de Galilea hay un pequeño lago, hay una manchita azul, ¿sí? Hoy, si ustedes van y preguntan por ese lugar, nadie lo va a conocer. Hoy día se llama el Kinneret Lake, le llaman. Pronunciación horrible, ¿sí? Pero es Kinneret Lake, ¿ok? Esa manchita azul, ¿cómo se llama? ¿Saben qué es? El mar de Galilea. La tempestad fue ahí, es un pedacito, mira, abajo eso son 30 kilómetros, entonces de punta a punta son 15, 20 kilómetros, no es más que eso, es cortito, es un lago, pero un lago maravilloso, agua dulce. Y en Galilea, ahí hay varias ciudades muy importantes para nosotros. Vamos a ver de inmediato cuáles. Y abajo está la provincia grande de Judea, muy conocida. ¿Dónde nació Jesús? Sí, buena pregunta. ¿Dónde nació Jesús? ¿En Galilea o en Judea? En Belén. ¿Y Belén de Judea? Entonces Jesús nació. Pero la mamá, ¿de dónde era en ese momento? ¿Era de qué ciudad? María de Nazaret. Por lo tanto, Jesús también se crió en Nazaret. ¿Y Nazaret dónde estaba? ¿En Galilea o en Judea? En Galilea. Allá Jesús se cría. Está Nazaret, mira, está como a 15 kilómetros del mar de Galilea y más lejos, mucho más lejos del mar Mediterráneo. Así que estando a 15 kilómetros es como de aquí a dónde hay 15 kilómetros. A ver si me ayudan. Yo sé que de aquí a mi casa hay 8, así que ida y vuelta a San Miguel. Imagínense a Jesús, 15 años,
caminar 15 kilómetros, ida y vuelta a San Miguel. ¿Ustedes creen que lo habrá hecho para ir a bañarse? Estoy seguro que pasaba. Yo estoy seguro que el verano agarraba el auto. No. No, porque era menor de 18, no. ¿Cierto? Agarraba algún burrito. Yo por 15 kilómetros, yo creo que se iba caminando ahí. Y llegaba y yo estoy seguro que pasaba los veranos en el mar de Galilea. Lo que conocemos como el mar de Galilea. Ahí también está Caná, de las bodas de Caná. Pero Jesús luego también hizo gran parte de su ministerio en ciudades importantes y la principal que había en la época, la capital, era Jerusalén. ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿En Galilea o en Judea? Estaba en Judea. Está abajo ahí Jerusalén y está cerquita, está como 5 kilómetros de Belén. De verdad que es cortito, un tramo en auto, es muy rápido pasar de Belén ahí a Jerusalén. Ahí también hay una mancha azul, que es lo que conocemos como el Mar Muerto. Así que ahí no se va a veranear porque es un agua imagínate un agua tibia con mucho aceite y con mucha sal. No. Es como para hacerse masajes, cosas, pero meter la cabeza, olvídalo, que te cae una gotita al ojo y te irrita. Y estos son los dos lugares donde se movió Jesús y que nos cuentan la historia la historia bíblica, ¿ok? Y entre medio hay una provincia que es la provincia de Samaria, cuya ciudad principal es efectivamente Samaria. También está Sirac, Cesarea. Y ahí los cruza el río Jordán que va del mar de Galilea hasta el mar Muerto. Con eso en mente, de todo lo que les conté, lo que quiero que me entiendas es que Jesús se mueve entre dos provincias, pero que tenían algo en el medio, que era Samaria. Y que cuesta mucho entender qué es Samaria. Entonces, Samaria era el lugar donde habían hartos samaritanos, porque los samaritanos eran de Samaria. Entonces vamos a leer ahora la historia, de dónde sale esta provincia y estos provincianos de la tierra de Samaria, los samaritanos. Segunda de Reyes 17, del 29 al 35, y dice: cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, va uno. Los de Cuta hicieron a Nergal, distintos dioses a los que se adoraban en Samaria. Los de Amat hicieron a Asima, van 3. Los sabeos hicieron a Nibás, 4. Y a Tartac. Y los de, van 5. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a su dios Adramelech. 5 pueblos. Y a Anamelech, dioses de Serfabaim. Básicamente 5 pueblos con sus propios dioses. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová. Fíjate esto, qué extraño, mira, porque nombramos 5 pueblos con sus respectivos dioses. Y todos ellos eran, ahí es donde estaba, así se constituye Samaria. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En el Antiguo Testamento tú sabes que el pueblo, ¿cierto?, de Israel, que ahí estaba en la Palestina de la época, tuvo muchas guerras y sufrió muchas veces el exilio y eran arrasados y principalmente hombres, jóvenes, mujeres, se les llevaban al exilio. Y en este lugar quedaban normalmente los niños, enfermos, ancianos, que quedaban acá, porque ellos no se los llevaban al exilio, eran una carga para el imperio que había tomado control. Los dejaban acá. Y este lugar, por lo tanto, en Samaria, se formó un pueblo que se mezcló con todos también el resto de imperios de la época, y se mezcló no solamente de manera étnica, sino que se mezcló en términos también de sus creencias, de su religión. Por lo tanto, aquí se formó un pueblo que conocemos como los samaritanos, que si bien creían en Dios, amaban, decían que ellos temían a Jehová, ¿ya?, pero ellos también honraban a todos sus otros dioses, principalmente los que venían de estos otros 5 pueblos. Aquí se forma lo que llamamos un sincretismo, en donde sí, nosotros creemos en la ley de Jehová, pero además, entre medio, ¿cierto?, queremos a los dioses que traen desde Babilonia, de Cuta, de Amat, a los que vienen
de los demás lados. Entonces, por lo tanto, tenemos hartos dioses acá, uno de los cuales es Jehová. Por lo tanto, no era una religión, ya no era una religión monoteísta, la verdad. La primera religión monoteísta de la historia es la religión judía. En todo el resto del mundo era muy común tener varios dioses, el politeísmo. Y los samaritanos también siguieron lo que era la costumbre de la época. La verdad es que no estaban haciendo nada raro los samaritanos, sino que era algo que todo el mundo hacía. Oye, pero a ti te dijeron que adoraras solo a Jehová, pero todos los demás lo hacen así, entonces hagámoslo porque está de moda, porque es viral. Entonces, si viralmente se puede, está bien. Entonces los samaritanos que se quedaron, nacen de muchos que se quedaron del exilio, se forma como un pueblo que acepta el politeísmo. Y la verdad es que en esa época el politeísmo y estos otros reinos, la verdad es que las costumbres que tenían en sus religiones no eran muy sanas, esa es la verdad. No eran muy sanas. Bueno, ahí hacían muchas cosas también que eran totalmente contrarias a la ley de Dios, a la ley de Jehová. Por lo tanto, la verdad es que mantener este dualismo, este sincretismo, la verdad es que iba contra el espíritu de lo que ellos habían dicho un día también obedecer en términos de lo que Jehová les había mandado. Por lo tanto, este mundo samaritano que había aceptado el politeísmo, el sincretismo y había decidido adorar muchos dioses y hacer de verdad cosas que no convienen, la forma que tenían para adorar, les aseguro que era totalmente distinto, ¿me entiende?, a lo que el pueblo judío creía. Por lo tanto, en esta época, cuando el pueblo judío se concentraba arriba en Galilea y abajo en Judea, había una pugna y del mundo judío había, no vamos a decir una discriminación, sino era directamente un rechazo absoluto hacia lo que el pueblo de Samaria había hecho. Pero era un rechazo absoluto, era totalmente denigrar a un samaritano. Por lo tanto, pero estaba separado, por lo tanto, cuando los judíos, por ejemplo, tenían que cruzar de Galilea a Judea, ellos ni siquiera se atrevían a cruzar Samaria, sino que preferían irse por el costado y por el río Jordán, tratando de bordear Samaria, porque no querían encontrarse con los samaritanos, ni querían tocar, ni querían pisar la tierra, esta tierra para no contaminarse. Había un ninguneo completo hacia el pueblo samaritano. Entonces, por ejemplo, Jesús, bueno, María y José, cuando fueron censados, tuvieron que ir de Nazaret hasta Belén. Y eso es un recorrido de aproximadamente 100 kilómetros. 100 kilómetros, un poco más que de aquí a Rancagua. María con 8 meses de embarazo. 100 kilómetros en línea recta. Y ellos no hacían 100 kilómetros, sino que primero se iban hacia alguno de los bordes y bordeaban Samaria para no tener que pasar por ahí, para no contaminarse, porque ellos de verdad, a los samaritanos, no los querían ver ni en pintura. O sea, un samaritano para ellos era lo peor que podía ser, porque era alguien que se había entregado al politeísmo, era alguien que había negado a su Dios, pero los samaritanos se sentían parte con la misma ascendencia, porque ellos también adoraban a Jehová. Por lo tanto, había una pugna entre los dos que los judíos solucionaban con un ninguneo completo respecto del pueblo y la tierra de Samaria, por lo tanto normalmente la bordeaban. Así que María tiene que haberse ido hacia el Jordán, o sea, haber recorrido 40 kilómetros más como para irse y después volver solamente para no pasar por ahí. A ese nivel llegaba el odio que se tenían entre estos pueblos. Y en ese contexto es donde los judíos no pisaban Samaria, no cruzaban por ahí y no hablaban y no tenían ningún tipo de contacto con los samaritanos. En ese contexto surge esta historia. Con esa introducción, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Con esa introducción ahora podemos leer este encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Entonces vamos a este encuentro muy lindo. Un encuentro muy especial, de lo más, ¿sí? Uno va un clic más. Vamos ahora a Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, ahí te voy a leer en otra versión ahora, pero yo te quiero leer este pasaje. Jesús se enteró, versículo 1,
de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Por lo tanto, Jesús estaba, ¿cierto? Estaba acá abajo en Judea, aunque en realidad no era quien bautizaba, sino sus discípulos, pero decide por eso entonces irse de Judea, ¿cierto? Y volvió otra vez, porque esto lo hizo varias veces, volvió a Galilea. ¿Por dónde tenía que irse? Por el borde, para no atravesar Samaria. Pero ahí es donde ya viene algo extraño acá. Dice, ¿quién tiene ahí Reina Valera? Ahí Vicky. ¿Cómo dicen Reina Valera? ¿Sí? ¿Solo el 4? Sí, eso dice la Reina Valera. Me encanta cómo lo dice. Le era necesario pasar por Samaria. En la NBI dice, como tenía que pasar por Samaria, con todo lo que aprendimos, mis queridos amigos, amigas, ¿ah? ¿Jesús tenía que pasar por Samaria? ¿Tenía que pasar? ¿Era necesario pasar por Samaria? No, porque nunca lo había hecho. Si los judíos no pasaban por ahí. Él tenía que bordearlo, aunque fuese más largo. Entonces aquí no dice, como estaba cansado, la quiso hacer corta. No. No sabemos. Lo único que dice, le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús ya aquí comienza a romper esquemas. Porque un judío no pasaba por Samaria. Un judío que se preciara de tal, que respetara la ley, un judío de bien, no pasaba por Samaria. Si su madre había sido capaz de bordear con 8 meses de embarazo, que igual hacían la vuelta, él, ¿cierto? Un hombre joven, un niño, todavía entre 30 y 33 años. Qué joven, qué juventud. Como cualquiera de nosotros, ¿cierto, Juanito? Como cualquiera de nosotros. Obviamente que él podía bordearlo, pero no, él quería pasar, él necesitaba pasar, tenía que pasar por Samaria. Porfiado el hombre. ¿Porfiado u obediente? Dejémoslo ahí. Y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Estamos hablando aquí del padre, de uno de los padres antiguos, siglos atrás. Un pozo que Jacob le había dado a José. Allí estaba uno conocido como el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, de haber dicho oye, el camino es difícil. Camino difícil, poca agua, son lugares en general bastante áridos, ¿ok? El río Jordán sí hay salva porque es de agua que viene del mar de Galilea y agua, que en el mar de Galilea hay agüita rica y para poder refrescarse. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado, se sentó junto al pozo, el pozo de Jacob. Jacob, padre de todos, judíos y samaritanos, todos venían de donde mismo. Y era cerca del mediodía. Imagínense el calorcito, ya tenía sed. Sus discípulos, ¿cierto? Habían ido al supermercado, ¿cierto? A comprar comida. Y en eso llegó a Zacarías una mujer samaritana. Y Jesús le dijo a la mujer, una mujer, en esa época también el contacto hombre con una mujer desconocida también era mal visto, la verdad. Un hombre hablándole a una mujer en un lugar, ¿me entiendes? En un lugar donde no había nadie más, no era bien visto. Y una samaritana con un judío. De verdad que aquí Jesús comienza a romper todos los esquemas. Y Jesús le habla a esta mujer y le dice, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, ya por su forma de vestir, por todo ellos ya se conocían de inmediato. Ya sabían, este no es de aquí, este no es de aquí. Y la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Soy mujer, tú eres hombre, no hay nadie más. Pero peor, tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Cómo se te ocurre dirigirme la palabra? ¿Cómo? ¿Por qué me hablas? Y aquí es donde comienza un diálogo que, léelo por favor, esto es para leerlo 10, 20 veces. Siempre el Señor te va a estar mostrando algo en su palabra. Y aquí Jesús le responde unas palabras maravillosas porque le dice, si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua,
le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Un agua que da vida. No un agua que calma la sed, sino un agua que da vida. Y aquí la mujer ya yo creo que quedó en shock. Quedó como que ya no estaba entendiendo bien. A ver, aquí está pasando algo raro. Señor, le dice la mujer, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿No tienes una cuerda? ¿No tienes un tamborcito? ¿Alguien ha sacado agua de pozo? Qué bonita experiencia, ¿cierto? Bonita experiencia. Es un milagro meter hasta que cae y uno siente que ahí hay agua. Wow, es una experiencia. Y dice, ¿pero de dónde? No tienes nada con que sacar agua. ¿Acaso? La mujer desafía a Jesús. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Era un pozo que había estado hoy a disposición del pueblo por siglos. Y había sido un pozo que había dado agua. ¿Eres tú superior a nuestro padre Jacob? Y aquí es donde Jesús responde y ya la mujer ya está oliéndole aquí que hay algo raro. Pero aquí ya la mujer como que yo creo que es confrontada, ¿no? Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Wow, a mí este pasaje me ha perseguido de verdad por muchos años, en mis 30 años de vida. ¿Sí? Este pasaje me ha perseguido. Porque en la iglesia, no en la mía, en otras iglesias, siempre escuchaba algunos términos que me chocaban un poco. Me chocaban cuando las personas decían, ¡ay, qué rico que llegó el domingo! Porque estoy sediento. Me costó llegar al día domingo. Llegué como gateando al día domingo porque necesitaba llegar al día domingo para llenar el estanque de benzina. Y al principio me sonaba bien, porque el domingo aquí uno se llena de energía. Verlo a ustedes, de verdad que abrazarlo me lleno de alegría y energía. Pero luego, cuando vi este pasaje, me empezó a chocar, porque decía, pero si acá dice que cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, Jesús te puede dar un agua y que nunca más vuelves a tener sed. Entonces, como que de verdad me empecé a hacer preguntas que me costó responder. Pero entonces, ¿dónde me lleno yo? ¿Quién me da esa agua? Estando en la iglesia, ¿me entiendes? Escuchando a un pastor tan simpático y buen mozo, ¿me entiendes? O en la palabra y en una relación con Cristo día a día. Entonces hay cosas como que me empezaron, y cuando leí y entendí este pasaje me cambió la vida. Me cambió, porque entendí que el conocer a Cristo, que tener un encuentro real con Cristo, es suficiente para tener esperanza y para tener paz el resto de la vida. Y lo que hago el día domingo con mis hermanos es que nos juntamos todos a compartir esa agua que el Señor a cada uno también de nosotros nos ha dado. Y a compartirla con aquellos que todavía no conocen a Cristo, que todavía están viviendo sedientos y hambrientos de esta agua y este pan que solamente Cristo nos puede dar. Wow, aquí uno se puede quedar en este pasaje, en cualquiera de estos pasajes por mucho rato, porque también luego viene algo increíble, que es la respuesta de la mujer. Si Jesús está acá diciéndote, querido, querida, bebe de esta agua y nunca más vuelves a tener sed. ¿Cuál es la respuesta? No, tranquilo, no, si yo estoy bien así. Esta mujer fue muy humilde, porque de inmediato ella dijo, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni venga ni siga viniendo aquí a sacarla.
Todavía que hay una mezcla, como que ella como que entiende, como cuando uno va conociendo a Dios, yo siento que a Dios primero como que la Biblia dice como que lo vamos conociendo como a tientas, como que poco a poco nuestros ojos son abiertos y vamos conociendo a Dios, porque ella todavía no entiende, aquí hay como una mezcla, ella quizás todavía una parte está entendiendo que le parece que le están hablando del agua del pozo, pero parece que le están hablando de algo aún superior a esto, está como entendiendo, hay como una revelación gradual, yo creo, en su vida. Pero ella humildemente dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y aquí Jesús ya se pone pesado ya. Excelente, le dice, pero vaya, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. ¿Qué? ¿Pero qué pedía, qué petición más fácil? Vaya a buscar a su esposo, venga y les daré de esa agua. ¿Te fijas? Pero con eso, él sabía que estaba metiendo el dedo en la llaga. Hasta aquí, ¿vamos bien hasta aquí? Vamos a cortar esto en dos enseñanzas. Vamos a un poquito más y lo terminamos el próximo domingo. Pero algo acá importante y algo que me encanta es cómo Jesús es capaz de generar un diálogo, es capaz de hablar también a la necesidad de la persona. Yo quiero invitarte, querido, querida. No sé cómo tú compartes de Cristo, pero a veces lo hacemos de una forma, ¿me entiendes? Tan... Y de verdad, a veces usamos hasta un lenguaje, decimos, tan religioso. Entonces, si tú a un compañero de trabajo que nunca ha ido a una iglesia y tú le dices arrepiéntete para que la sangre del Cordero te limpie de toda iniquidad e injusticia, filisteo, incircunciso, nadie te va a entender nada. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Jesús no compartía así. Jesús se sentaba en un pozo y le decía, ¿me puedes dar agua? Y luego con el elemento que había ahí, con el agua, le compartía. ¿Por qué quieres tomar agua? Porque tengo sed. Ah, tienes sed. Listo. Y ahí compartía. Y él hablaba de nuevo de la respuesta y este mensaje de esperanza. Una vez estaba Jesús ahí con todos los discípulos y muchas personas escuchándole. ¿Ah? Y de pronto habían una oveja y había una oveja que se quiso arrancar ahí. Y Jesús les dijo, les debe haber dicho, miren, ¿ven la oveja que se está yendo? Les voy a contar una historia. Otra vez Jesús estaba sentado en la mesa. En esa época se usaba sal, pero mucha sal, porque ahí este era un lugar de pescadores, el mar de Galilea. ¿Cómo creen que mantenían el pescado? ¿Creen con el refrigerador? Querido, no había refrigerador en la época de Jesús. Lo metían adentro de un saco de sal. La sal era clave para mantener los alimentos. Entonces en la mesa siempre había sal. Y Jesús les dijo, ustedes son la sal del mundo. Llegó la noche, prendieron una vela. Y cuando vieron la vela, Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Nadie tapa la luz para que no se vea. Así compartía Jesús. Y por eso Jesús era tan entendible. Hoy día yo siento, queridos, que a veces somos tan poco entendibles para predicar el Evangelio. Y no se nos ocurre hablar de los elementos que están ahí encima, en una conversación. Júntate con amigos, por favor, de manera sana. Ahí, júntese, usted invita a su casa, vaya a la casa de amigos que no conocen al Señor y hablen de los elementos que hay encima. Mira qué fácil el ejemplo de Jesús. Y de esta forma Jesús habló del agua, pero ahora ya entra la vida de la persona con una pregunta que parece muy simple, pero que es profunda y es, en Chile decimos peliaguda, complicada. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. Y aquí estamos en problema, porque ella le dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, le dijo Jesús, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Eso has dicho con verdad. Y luego, bueno, Señor, me doy cuenta que eres profeta. Y luego comienza un diálogo increíble. Ahora, en esa época, por eso para la ley de la época, ¿me entiendes? Una persona, de nuevo, que había tenido 5 esposos, estaba en este momento con alguien que no era su esposo. En el contexto de la época, en ese momento, eso estaba totalmente fuera de la ley de la época. Y a ella eso la hacía sentir lejana a Dios. A ella la hacía sentir lejos de Dios.
Por lo tanto, ella no podía entender en ese momento, no podía entender o le costó darse cuenta que el Señor mismo, que Cristo mismo pudiese estar con ella, porque ella no lo merecía, porque para la ley de su época, ella estaba completamente alejada. Ella le dice, Señor, me doy cuenta que eres profeta, nuestros antepasados adoraron acá, ustedes dicen que en Jerusalén es donde hay que adorar. Y Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Usted adora lo que no conoce, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ella le dijo, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús responde, ese soy yo, el que habla contigo. Le dijo Jesús, soy yo. Y cada vez, y esto lo hemos hablado varias veces, cada vez que Jesús decía, yo soy, lo que Él estaba diciendo, y a cualquiera que hubiese estudiado la ley, le retumbaba en los oídos el yo soy que Jehová le dijo a Moisés en la zarza ardiente, cuando Moisés le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, yo soy el que soy. Por lo tanto, cuando Jesús le dice, yo soy, los ojos de esta mujer son abiertos y ella entiende que está parada frente al Mesías. Pero había un problema, que ella había vivido una vida fuera de la ley, que ella entendía que era la que la acercaba a Dios, a sus dioses. Por lo tanto, ella se sabía y se sentía alejada de la ley. Entonces, no podía entender cómo Dios mismo pudiese estar frente a ella, porque ella sentía que no se lo merecía, porque había vivido una vida desordenada. Había tenido 5 maridos, ahora estaba con alguien que no era su marido. Y aquí es donde pasa algo que es tremendo y que es increíble. Lo vamos a ver la próxima semana, pero esta mujer tiene un encuentro con Jesús. Y ella parte a compartirla a su pueblo. Lo vamos a ver, así que paciencia, un spoiler solamente. Esta mujer llega a ser la primera misionera moderna. No fue un hombre, fue una mujer. La primera misionera moderna, porque ella le comparte a su pueblo. Pero ella no entendía cómo ella, que no había podido cumplir con el estándar que ella también se había impuesto, pudiese estar frente a Jesús. Y Jesús le dice, habías tenido 5 maridos y ahora el que tienes ni siquiera es tu marido. ¿Te acuerdas cómo se había formado Samaria? ¿De cuántos pueblos? 5 pueblos. Y además tenían a Jehová, que decían que era su Dios, pero tampoco era su Dios. Yo creo personalmente que lo que está haciendo acá Jesús es que está a través de una mujer llegando a un pueblo completo. Usando una mujer que se sentía impura, que se sentía lejos de Dios. La estaba usando para llevarle esperanza a un pueblo completo. A partir de aquí el pueblo samaritano conoció de Jesús, porque muchos de ellos se acercaron a Jesús. Jesús usó una mujer que no lo merecía y la usó, y hasta hoy nosotros recordamos lo que esta mujer hizo. Esta mujer que fue humilde, decir yo quiero de esta agua, y a través de ella todo un pueblo conoció a Cristo. Esto yo lo encuentro, para mí es maravilloso. Para mí es muy lindo de entender que tú y yo, saquémonos las caretas, nos hemos equivocado. Nosotros mismos nos hemos puesto estándares que no hemos cumplido. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y cuando tú sientes que tú no has cumplido, pero en humildad tú le dices al Señor, yo quiero de esa agua, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? No solamente te perdona y me perdona, sino que además te usa. Y te quiere usar. Por eso este pasaje es tan lindo para poder hablar acerca de evangelización. Porque el Señor te quiere usar. Y donde tú sientes que ha habido una debilidad en tu vida y que no has podido, es donde el Señor dice, yo te hago fuerte, yo te quiero usar para que otros también puedan conocer el Evangelio a través tuyo. Te voy a contar un secreto. El Señor no va a mandar ángeles espirituales, celestiales, ángeles incorpóreos a compartir. Va a mandar ángeles corpóreos
te va a mandar a ti, me va a mandar a mí a llevar este evangelio, porque Él lo ha decidido así. Y la Biblia dice, si nos callamos, ¿cierto? Hasta las piedras pueden hablar. Un burro habló, dijo en la Biblia. Yo no quiero ver a los burros hablando, con todo el respeto a los señores burros, ¿cierto? Quiero que hablemos nosotros. Y para eso estamos. Para eso estamos. Amén. Quiero invitarle a ponerse de pie. Voy a invitar a mi amigo Leo porque hoy tenemos algo especial. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. ¿Y qué significa la cena? Significa esto. Significa que Dios tuvo misericordia de ti, que Dios tuvo misericordia de mí. No porque éramos mejores. Te voy a contar otro secreto, no sale acá. La Biblia dice que a lo vil del mundo y a lo despreciado del mundo escogió Dios. Aquí estoy yo soy yo. ¿Ah? Ay, no tengo idea. No dice que a los mejores, no dice... Los más lindos sí, porque ustedes son... Aquí están los más lindos. No habla de los mejores, no habla... Por lo tanto, esto me encanta, porque ahí yo entiendo que el Señor me puede usar. El Señor te puede usar. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa el pasado, no importa, porque el Señor tiene misericordia, perdona y nos invita y nos lleva a restaurar. Qué lindo, qué lindo. El Señor nos toma y nos escoge en nuestra debilidad, en nuestra sed, en nuestra hambre, en nuestras necesidades. El Señor nos toma y nos escoge. Y dice, yo tengo esta agua para que nunca más vuelvas a tener sed. Si tú quieres beber de esta agua, yo te invito a que le digas al Señor, Señor, te necesito. Y te invito a cerrar tus ojos y dile, Señor, yo también quiero, como esa mujer, quiero beber de tu agua y nunca más volver a tener sed. Señor, yo quiero beber de esa agua. Ven, Señor. Y dile perdón, Señor. Y arrepintámonos de llevar una vida en el camino opuesto a lo que quiere Dios para nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos caminar en tus caminos, en tu orden, aferrados a ti. Y recibimos tu perdón. Queremos restaurar, Señor, nuestra vida, relaciones. Pedir perdón a quien haya que pedir perdón. Hacer las cosas bien contigo. Bien, Señor. Toma un tiempo para estar ahí a cuenta con el Señor. Y decirle, Señor, ven a mi vida. Perdóname. Quiero de esa agua.